El 7 de agosto de 2024, tuve una experiencia tan profunda que puso a prueba todo lo que había creído durante los últimos 50 años. Mi viaje comenzó en un pequeño pueblo de Marruecos, donde nací y crecí. Hace 25 años, dejé atrás los paisajes familiares de mi tierra natal y me dirigí a los Estados Unidos. Durante la última década, he servido como imán en una humilde mezquita enclavada en el corazón de Texas. La fe y la comunidad siempre han sido las piedras angulares de mi vida. Soy esposo y padre de 3 hijos, y desde la perspectiva de un extraño, mi vida parecía serena, una imagen de orden, devoción y propósito. Sin embargo, debajo de esta apariencia tranquila, luchaba con un vacío inquebrantable. Era como si faltara una parte integral de mi alma, un vacío invisible que no podía llenar del todo. Mi comprensión del Islam se formó a temprana edad, nutrida por mi padre, quien no solo me enseñó el Corán sino que también me inculcó los valores de la fe tradicional. Cuando emigré a los Estados Unidos, me dediqué de todo corazón a compartir este conocimiento con mi congregación. Pronunciaba sermones sinceros, aconsejaba a las personas y trabajaba incansablemente para abordar las necesidades de mi comunidad. Sin embargo, con el paso de los años, mis prácticas espirituales se volvieron mecánicas. El culto se convirtió en rituales rutinarios carentes de la conexión profunda que alguna vez tuvieron. Durante la oración, mis pensamientos a menudo se desviaban hacia otra parte y la pasión que alguna vez sentí parecía desvanecerse. Equilibrar las responsabilidades de servir a mi congregación y proveer para mi familia me dejó atrapada en un ciclo de tareas interminables, cada una de las cuales erosionaba el sentido de significado más profundo que anhelaba recuperar. Ese momento de ajuste de cuentas me obligó a enfrentar no solo las rutinas de mi vida diaria, sino también las preguntas más profundas sobre mi fe, mi propósito y la verdadera esencia de la espiritualidad. Entonces, una mañana, mi vida dio un giro irreversible. El día comenzó sin nada especial, con el cielo ligeramente nublado, arrojando una luz tenue sobre las calles. Parecía un día normal y tranquilo mientras me dirigía a la mezquita, inmersa en mis pensamientos. Al acercarme a un semáforo, la tranquilidad se rompió en un instante. Desde mi derecha, un coche se dirigió hacia mí a toda velocidad, demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Lo último que recuerdo fue el ensordecedor choque de metal contra metal y un dolor abrasador que consumió mi cuerpo antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba desorientada, luchando por darle sentido a mi entorno. Pero lo que me despertó no era el mundo familiar que conocía, era una oscuridad que lo abarcaba todo, más profunda y opresiva que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. No era la quietud pacífica de la noche, sino un vacío desgarrador, pesado y sofocante, como si me hubieran despojado de la esencia misma de la existencia. Me sentí separada de todo, incluida la presencia de Dios, lo que me dejó con una profunda y abrumadora sensación de desesperación. A pesar del miedo que me infundía ese abismo, había una atracción inexplicable, una fuerza a la que no podía resistirme. El tiempo parecía no tener sentido en ese vacío, pero finalmente, una tenue luz roja parpadeó en la distancia. Era pequeña, apenas perceptible, pero inconfundible. Sin entender cómo ni por qué, sentí que me dirigía hacia ella, no caminando, sino como si mi alma misma fuera atraída hacia adelante por un poder invisible. Al acercarme, el silencio opresivo dio paso a un sonido inquietante, gritos que parecían pasar desapercibidos para mis oídos y reverberar directamente en mi espíritu. Estos gritos no eran meros sonidos, eran emociones crudas, palpitantes de angustia, arrepentimiento y un dolor inimaginable. El peso de su dolor me envolvió, llenándome de inquietud a medida que me acercaba a la fuente. Finalmente, llegué al borde de un enorme abismo. Lo que había ante mí desafiaba toda explicación, un abismo abierto lleno de llamas que rugían y se agitaban, extendiéndose infinitamente hacia abajo. El fuego era implacable, su calor feroz irradiaba hacia afuera, y el humo espeso y asfixiante transportaba el hedor acre del azufre. Era como si el aire estuviera vivo, impregnado de tormento y desesperación. Este pozo, repleto de sufrimiento, era una visión a la vez horrible y humillante,
que dejó una marca indeleble en mi alma. Los gritos que emanaban del pozo se hicieron más fuertes, cada grito estaba mezclado con una angustia que atravesaba mi alma. Dentro de las rugientes llamas, vi figuras humanas retorciéndose de tormento, algunas encadenadas, con sus movimientos restringidos, mientras que otras eran perseguidas y torturadas por criaturas grotescas y malévolas. Estos seres tenían formas vagamente humanoides, pero sus apariencias deformadas irradiaban un aura de crueldad sobrenatural, su sola presencia encarnaba malicia. Mientras miraba más profundamente en el abismo ardiente, mi corazón se congeló. Entre las figuras retorciéndose, comencé a reconocer rostros familiares. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando aquellos individuos que habían estado vivos, ahora desfigurados por el sufrimiento y la desesperación, me miraron. Un rostro se destacaba, el de un hombre que había conocido durante mi juventud. Había sido un vecino, un individuo tranquilo de una familia cristiana con quien solo había compartido breves intercambios. Ahora, su rostro estaba deformado por el terror absoluto, su agonía casi palpable. Sus ojos hundidos se encontraron con los míos mientras gritaba con desesperación desenfrenada, «Le di la espalda a Dios. Lo ignoré toda mi vida». Su voz resonó dentro de mí, una inquietante admisión de arrepentimiento. Al otro lado del abismo, mi mirada se posó en otra figura, un líder político que había visto muchas veces en las noticias. Su rostro, que alguna vez fue poderoso, ahora era casi irreconocible, desfigurado por el tormento que soportó. Sin embargo, sus palabras eran escalofriantemente claras, sacrifiqué todo por el poder y la riqueza. Destruí vidas, y ahora estoy aquí. Al centrar más mi atención, un rostro me conmocionó profundamente. Era Muhammad Ali, la leyenda del boxeo de fama mundial y un ícono cultural. La visión de alguien tan admirado entre los que sufrían me conmovió profundamente. Susurró con una voz llena de dolor, mantuve mi fe superficial. Dije su nombre pero nunca creí verdaderamente. Por eso estoy aquí. Sus palabras tenían un peso solemne, haciendo eco del destino de aquellos que no habían logrado conectarse con lo divino a un nivel más profundo. Mientras mis ojos escudriñaban el borde del abismo, más rostros emergieron de las llamas, líderes, eruditos e individuos que alguna vez fueron celebrados como modelos de virtud. Sus confesiones salieron a borbotones, cada una revelando la misma verdad trágica, habían llevado externamente el nombre de Dios pero nunca habían formado una conexión sincera y sentida con Él. Habían llevado la máscara de la fe mientras descuidaban la esencia de ella, y ahora soportaban las consecuencias de esa negligencia en una eternidad de tormento. Finalmente, en medio del mar de almas torturadas, mi mirada se posó sobre una figura de inmenso poder e infamia, Muammar Gaddafi. Su rostro, desfigurado por el terror, era inconfundible, su actitud, antes imponente, ahora se había reducido a una desesperación absoluta. Atado con pesadas cadenas que brillaban débilmente contra las llamas, gritó con una voz que temblaba de arrepentimiento, «El poder se convirtió en mi Dios. Olvidé al verdadero Dios y ahora estoy aquí, en esta oscuridad». Sus palabras resonaron en el aire vacío, una confesión escalofriante de devoción fuera de lugar y de las devastadoras consecuencias de sus decisiones. Estas escenas me atraparon con una intensidad que apenas podía soportar. El pozo no solo contenía a aquellos que habían rechazado la fe por completo, sino que estaba lleno de aquellos que habían vivido sus vidas con creencias superficiales, su fe no era más que una fachada superficial. Esta constatación envió oleadas de terror a través de mí, y en lo más profundo, tomé conciencia de una voz, un susurro que se elevaba desde el abismo mismo. «Este es un lugar sin escapatoria», murmuraba. «Aquí no hay esperanza. Todos los caminos están cerrados». El peso de esas palabras me oprimía, más pesado que la oscuridad misma. El miedo, crudo e implacable, se filtraba en cada rincón de mi ser. Mi alma se sentía completamente atrapada, no solo física sino espiritualmente, rodeada de una desesperación tan profunda que parecía viva. Anhelaba darme la vuelta, correr, escapar de esta pesadilla, pero no había ningún lugar a donde ir. De pie al borde del abismo,
Me consumía el miedo y el arrepentimiento, y me di cuenta de que ese lugar no era solo una prisión de fuego y tormento, sino también de un aislamiento espiritual insoportable y de desesperación. Mientras luchaba con el peso insoportable de esta verdad, una oscuridad aún más profunda parecía agitarse, llamándome hacia sus profundidades sofocantes. La desesperación que sentí en ese momento desafiaba las palabras, un vacío tan completo que amenazaba con tragarme por completo. Justo cuando me tambaleaba al borde de la desesperanza total, sucedió algo extraordinario. Una luz penetrante, radiante y pura, rompió de repente la oscuridad opresiva. Su brillo atravesó el vacío como una espada, dispersando las sombras que me habían envuelto. Las cadenas que ataban mi alma comenzaron a aflojarse, y el peso sofocante que había atrapado mi espíritu comenzó a levantarse. De dentro de esta luz cegadora emergió una figura, majestuosa e imponente. Su presencia era abrumadora, una mezcla de poder inconmensurable y profunda serenidad. Sin embargo, fue su mirada la que me cautivó, una mirada llena de infinito amor y misericordia, una compasión que parecía llegar a las profundidades de mi alma rota. Era Jesucristo. Su presencia no se parecía a nada que hubiera conocido jamás, irradiaba no juicio sino un amor tan profundo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. En ese momento, la desesperación que me había consumido comenzó a disiparse, reemplazada por un destello de esperanza, una chispa de algo más grande que la oscuridad. La oscuridad y el terror del infierno me arrastraron aún más hacia sus sofocantes profundidades, arrastrando mi alma a una sala de audiencia surrealista y de otro mundo. Aunque el lugar estaba en silencio, un peso abrumador de juicio me oprimía y podía sentir que toda mi existencia estaba siendo examinada. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una visión comenzó a desplegarse ante mí, una repetición vívida e implacable de toda mi vida. Vi cada momento al desnudo, mis oraciones, mis sermones y mis actos de adoración, yuxtapuestos a las buenas obras que había descuidado, las responsabilidades que había ignorado y los pensamientos ocultos enterrados en lo más profundo de mi corazón. Fue una revelación que no estaba preparada para afrontar. Mi servicio a los demás, que una vez había considerado justo, quedó al descubierto, a menudo teñido de egoísmo. Vi mi incapacidad para darle a mi familia el tiempo y la atención que merecían, sacrificándolos en nombre del deber. Mi adoración parecía mecánica, carente de una conexión genuina con Dios, impulsada más por la rutina y las expectativas sociales que por una devoción sincera. Desesperada por defenderme, grité, «Pero si soy un imán. Guía a otros». Mi voz resonó hueca en el vasto vacío, y la respuesta no llegó en palabras, sino en una verdad innegable. La realidad de mi fe se alzaba cruda ante mí, era una cáscara hueca, moldeada por el deber, pero carente de profundidad. De la oscuridad emergieron criaturas grotescas y monstruosas. Sus formas eran retorcidas, cada una más horrible que la anterior, y llevaban pesadas cadenas forjadas con mis pecados y fracasos. Las criaturas me colocaron las cadenas una a una. Cada eslabón era un peso aplastante que me hizo caer de rodillas. Sentí su frío abrazo, sofocante e implacable, mientras la culpa, la vergüenza y la impotencia me abrumaban. Había llegado al punto más bajo de mi existencia, consumida por la comprensión de todo lo que no había logrado ser. Y entonces, como en respuesta a mi desesperación, una luz radiante atravesó la oscuridad opresiva. Me envolvió, cortando el peso sofocante con un calor que llenó cada fibra de mi ser. Por primera vez, sentí paz, no del tipo fugaz y superficial, sino una sensación profunda y eterna de consuelo. Las cadenas que me habían atado comenzaron a aflojarse y a caer, su agarre se disolvió en presencia de esta luz. Del centro de la luz surgió una figura distinta a todas las que había conocido. Jesucristo estaba de pie ante mí. Su presencia era imponente y profundamente reconfortante. Su mirada se encontró con la mía, llena de un amor y una misericordia infinitos que llegaban hasta los rincones más recónditos de mi alma rota. Sus palabras resonaron suavemente pero con un poder inconmensurable, «Te amo y he venido a salvarte». En ese momento, sentí algo que nunca había conocido realmente, el amor abrumador e incondicional de Dios.
Llenó cada vacío dentro de mí, sanando heridas que no me había dado cuenta de que llevaba. Las cadenas dentro de mí, las cargas de mi pasado, fueron destrozadas por su gracia. Por primera vez en mi vida, comprendí lo que significaba ser verdaderamente amado por Dios, no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino simplemente porque existía. En presencia de Jesús, el peso abrumador del infierno, tanto físico como espiritual, desapareció como si nunca hubiera existido. En su lugar, una profunda sensación de libertad y perdón me invadió. Comprendí, con una claridad penetrante, que el único camino hacia la paz estaba en la entrega total a su amor, confiando en la gracia que él ofrecía tan libremente. Al entregarme, mi alma encontró el verdadero descanso que había estado buscando durante tanto tiempo, una paz que no estaba limitada por los rituales y las responsabilidades que una vez conocí, sino por una profunda conexión divina. Justo cuando pensé que me había perdido en la oscuridad eterna del infierno, vi a Jesús acercarse a mí una vez más. Su presencia era tan poderosa, tan llena de luz divina, que el peso de mis rodillas se alivió. Las cadenas que una vez me habían atado, mis pecados, mi culpa, mis remordimientos, comenzaron a caer, una por una, como una pesada capa que se levanta de mis hombros. Cada eslabón se rompió, y con cada ruptura de las cadenas, un poco más de mi carga se liberó. Jesús se inclinó suavemente y me levantó. Su toque estaba lleno de una calidez sobrenatural, diferente a todo lo que había sentido antes. Fue como si todo el amor que había buscado durante toda mi vida se derramara en mí en ese único momento. Sus ojos, profundos, conocedores y llenos de infinita sabiduría, se encontraron con los míos, y sentí como si estuvieran mirando directamente a la parte más profunda de mi alma. En ellos, no solo vi comprensión, sino también una misericordia indescriptible que abarcaba todo lo que había hecho, todo lo que había dejado de hacer. En ese momento, todos los mecanismos de defensa que había construido a mi alrededor se derrumbaron. Los muros de autoprotección, las máscaras que había usado para ocultar mis vulnerabilidades, todo se derrumbó. Me paré ante él, completamente expuesta, sin pretensiones, sin excusas que ofrecer. No había ningún lugar donde esconderme. No tenía necesidad de ellos porque él ya sabía todo sobre mí. Alí, Jesús pronunció mi nombre con una voz que era a la vez autoritaria y gentil, firme pero llena de compasión. Sé todo sobre ti, tus acciones, tu negligencia, tus remordimientos, tus miedos, pero te amo y estoy aquí para salvarte. Este no es el final. Dios todavía te está llamando, pero yo soy quien te salvará. Sus palabras se hundieron profundamente en mi alma, resonando en cada fibra de mi ser. En ese momento, todo lo que había creído y enseñado durante tantos años me pareció vacío. Los sermones, las oraciones y la adoración que una vez creí que eran actos de profunda devoción ahora parecían cáscaras vacías. El vacío que había sentido en mi conexión con Dios, ese anhelo profundo que nunca había abordado verdaderamente, se volvió dolorosamente claro. Jesús no solo me reveló esto, me mostró lo que realmente significaba tener una conexión real y viva con Dios, una conexión que iba más allá de los rituales y las apariencias externas. Mientras estaba allí, los recuerdos de mi pasado comenzaron a inundar mi mente. Vi oraciones dichas con buenas intenciones pero poca profundidad, actos de adoración realizados por hábito u obligación, e incluso el orgullo que había sentido al ayudar a los demás. Vi las partes de mí que nunca había querido enfrentar, los defectos, las omisiones, el vacío espiritual que no había logrado abordar. Sin embargo, mientras estos recuerdos se desplegaban ante mí, me di cuenta de algo extraordinario: Jesús no me reveló estas cosas para condenarme, sino para liberarme. No solo me mostró mis fracasos, sino también la gracia que podía transformarlos. Y en ese momento, supe que ya no estaba atado por ellos. Era libre, verdaderamente libre por primera vez en mi vida. En presencia de Jesús, el peso opresivo del infierno se disolvió como si nunca hubiera existido. La oscuridad que una vez me había rodeado desapareció, reemplazada por una luz abrumadora y pura. Miré a mi alrededor y me encontré en un espacio que desafiaba toda descripción. No había paredes ni límites,
solo luz infinita, amor sin límites y una tranquilidad que parecía envolverlo todo. Era un lugar donde el tiempo y el espacio parecían irrelevantes, donde el aire mismo latía con la paz de Dios. Una vez más, la mirada de Jesús se encontró con la mía. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría, hablaron sin palabras. «Alí, todavía tienes una oportunidad de renovar tu vida», dijo, con su voz tranquila pero poderosa. «Sígueme». La verdadera paz y salvación solo se pueden encontrar en esta relación con Dios. En ese instante, algo profundo cambió dentro de mí. El vacío que había plagado mi alma durante tanto tiempo se llenó, no con nada de este mundo, sino con sus palabras, con su amor. Por primera vez, entendí verdaderamente lo que significaba la fe. No era una serie de rituales o prácticas externas, era una conexión viva y palpitante con lo divino, un encuentro con el amor, el perdón y la gracia de Dios. Comprendí que la segunda oportunidad que Él me había concedido era la esencia misma de la salvación, un regalo que me liberaba de la oscuridad y el tormento que una vez había conocido. Mi alma, una vez encadenada, ahora estaba libre, llena de una paz indescriptible. Me sentía liviana, flotando, sin el peso de mi pasado. Pero esta paz trajo consigo una nueva conciencia, un profundo sentido de responsabilidad. Comprendí que esta experiencia no era solo para que yo la conservara, era un llamado a compartir el amor, la misericordia y la salvación de Cristo con los demás. La luz en los ojos de Jesús había borrado todo rastro de oscuridad dentro de mí, revelando no solo mi necesidad de transformación sino también la urgente necesidad de transmitir lo que me había sido dado. Era un llamado a la acción, difundir su amor y misericordia a un mundo que lo necesitaba desesperadamente. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Pondría mi fe en Él y seguiría su camino. No era simplemente una transformación de mi corazón y mi alma, era el comienzo de una nueva vida, una oportunidad de reconstruir todo con Cristo como mi centro. Su amor era ilimitado y ahora entendía que Él es el único camino hacia Dios. Y entonces, como si se hubiera levantado un velo, abrí los ojos. La luz brillante que me había rodeado se desvaneció, reemplazada por el techo pálido y estéril de una habitación de hospital. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera pasado por algo extraordinario y agotador. Pero la paz que me llenaba era abrumadora, inmutable, inquebrantable. Podía sentirla en lo profundo de mí, como un ancla que nada podía arrancar. A mi alrededor, las enfermeras y los médicos se movían con urgencia, sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción y alivio mientras trabajaban para reanimarme. Sus voces sonaban distantes, pero podía oír el leve temblor en sus palabras. Entonces, a través de la confusión de su actividad, escuché su voz, la voz de mi esposa. Temblando de emoción, gritó mi nombre, y cuando miré hacia ella, vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de alivio y del profundo y tácito amor que sentía por mí. En ese momento, me di cuenta de que esta segunda oportunidad que me habían dado no era solo para mí, sino para mi familia, mi comunidad y todos a quienes pudiera llegar. Había renacido, no solo en espíritu, sino en vida. El camino que tenía por delante estaba claro y con Jesús a mi lado, sabía que la paz, el amor y la salvación ya no eran conceptos distantes, eran mi realidad. Alí, tú volviste, exclamó mi esposa, con la voz llena de incredulidad y alivio. Los médicos, todavía en estado de shock, explicaron que había estado clínicamente muerto durante 9 minutos. Es un milagro, dijeron, tratando de racionalizar lo que había ocurrido. Pero cuando hablaron de ello como un fenómeno médico, supe en lo más profundo de mi alma que esto era mucho más que una simple ciencia en acción. Esta era una intervención divina, mi salvación, mi renacimiento espiritual y un nuevo comienzo profundo. Se volvió innegable para mí que no solo había revivido físicamente, sino que me habían dado una nueva vida espiritual, una vida basada en la verdad de Jesucristo. Mientras yacía en la cama del hospital en los días siguientes, no podía dejar de reflexionar sobre todo lo que había experimentado. Recordé la oscuridad sofocante del infierno, los gritos atormentados,
el peso de las cadenas y luego la luz salvadora de Jesús. Esos momentos me habían cambiado para siempre y me sentí como si me hubieran rescatado no solo de la muerte, sino de las profundidades de la desesperación espiritual. La verdad se hizo evidente, no era solo mi vida la que había sido salvada, era mi alma. Había sido conducida al verdadero amor y misericordia de Dios, un amor que era tan profundo, tan puro, que ya no podía ignorarlo. Durante la mayor parte de mi vida, me había centrado en cumplir con los deberes externos de la religión, las oraciones, los rituales, los sermones. Pero al hacerlo, había descuidado el aspecto más vital y profundo, una relación real, viva y personal con Dios. Ahora, las palabras de Jesús resonaban en mi corazón, reverberando con amor y verdad: te amo y he venido a salvarte. Este amor no era solo para mí. Estaba destinado a ser compartido. La responsabilidad de difundir este amor y misericordia, de compartir esta salvación, pesaba mucho sobre mí. Sabía que mi experiencia no era solo para mi propia transformación, sino para la transformación de quienes me rodeaban. Después de ser dado de alta del hospital, me quedó claro de inmediato que no podía volver a la vida como había sido antes. El primer cambio y el más urgente que hice fue centrar mi atención en mi familia. Empecé a ver a mi esposa y a mis hijos no como cargas o responsabilidades, sino como regalos preciosos de Dios. Los había descuidado en el pasado, atrapado en mis propios deberes y rutinas, pero ahora me acercaba a ellos con un profundo amor y compasión que me había faltado durante demasiado tiempo. Empecé a compartir la historia del amor de Jesús con mis hijos de manera sencilla y sincera, deseando que experimentaran la misma paz y alegría que yo había encontrado. Al principio, mi esposa se sorprendió, incluso dudó. Me había visto vivir durante años como imán, siguiendo un camino que ahora se tambaleaba en su núcleo mismo. Pero con el tiempo, la paz y el amor que emanaban de mí comenzaron a tocar su corazón. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero pude ver la transformación que se estaba produciendo lentamente también dentro de ella. El siguiente paso, sin embargo, fue mucho más desafiante. Regresar a mi congregación como imán no fue solo una cuestión de volver a asumir el papel que alguna vez tuve, fue una reinvención completa de quién era y lo que defendía. Durante años, había predicado el Islam, enseñando a otros cómo vivir fielmente de acuerdo con sus principios. Pero después de lo que había experimentado, después de encontrarme con la verdad viviente de Jesucristo, me quedé cuestionando todo lo que alguna vez había creído. ¿Cómo podía volver a predicar la fe que había conocido cuando mi propia comprensión de la salvación había sido alterada irrevocablemente? ¿Cómo podía presentarme ante mi congregación sin compartir la verdad que me había sido revelada? Esto no sería fácil, pero era algo que tenía que hacer. Mi misión se había vuelto clara. No solo estaba llamado a ser un guía espiritual para otros, fui llamada a ser mensajera del amor, de la misericordia y del verdadero camino hacia la salvación a través de Jesucristo. ¿Cómo podía reconciliar la verdad que ahora conocía con las enseñanzas que había compartido durante tantos años? ¿Cómo podía explicar a mi comunidad que mi encuentro con Jesús había transformado por completo mi comprensión de Dios y de la fe? Estas preguntas pesaban mucho en mi corazón mientras enfrentaba la abrumadora realidad de mis nuevas creencias. Al principio, opté por el silencio. Seguí cumpliendo con mis deberes como imán, dirigiendo oraciones y dando sermones, pero en el fondo, mi corazón ya no estaba ahí. Cada palabra que decía me parecía vacía porque sabía que ya no era el hombre que había sido. Empecé a estudiar las enseñanzas de Jesucristo, a leer la Biblia y a explorar el cristianismo con un entusiasmo que nunca antes había sentido. Era como si se hubieran abierto las compuertas de la verdad y yo no pudiera tener suficiente. Cuanto más leía, más empezaba a encajar todo. Los evangelios revelaban un amor tan profundo, un perdón tan completo y una gracia tan inmerecida que en mi corazón supe que era la verdad suprema. Vi la profundidad de la misericordia de Dios y comprendí que mis prácticas religiosas pasadas, aunque sinceras, habían estado perdiendo el elemento crucial de una relación personal con Dios. Los rituales, las reglas y las obligaciones habían dominado mi comprensión de la fe, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera fe no se trata de obediencia,
se trata de amor, conexión y entrega. Jesús me había mostrado lo que significaba conocer verdaderamente a Dios, no solo como una figura a la que adorar desde lejos, sino como un padre amoroso que desea una relación real e íntima con sus hijos. Ya no podía ignorar la verdad que había encontrado. No era algo sin lo que pudiera vivir y no era algo que pudiera negar por más tiempo. Se me había dado una segunda oportunidad, una nueva vida, y tenía que honrarla. Después de meses de oración, reflexión y estudio, llegó el momento de tomar una decisión. Fue difícil, pero sabía que era la correcta. Elegí renunciar a mi puesto de imán. Continuar en ese papel habría sido una traición a la verdad que había descubierto. Mi alma había despertado a algo más grande y ya no podía enseñar la fe que una vez había conocido. Compartí mi decisión con mi esposa, que había presenciado mi transformación de primera mano. Al principio, se sorprendió por mi decisión. No fue fácil para ella entenderlo, pero podía ver la profundidad de mi convicción. Ella me apoyó plenamente, sabiendo que esta decisión la tomé con todo mi corazón y mi alma. No fue solo un paso en mi camino, fue un salto hacia una nueva vida. Sabía que estaba dejando atrás un rol que había definido gran parte de mi identidad, pero estaba abrazando un propósito más profundo y más satisfactorio, uno que estaba arraigado en el amor y la salvación de Jesucristo. Y sabía que, sin importar lo que viniera después, nunca más volvería a caminar en la oscuridad. Desde que dejé mi rol como imán, mi vida se ha transformado por completo. Ahora está centrada en Cristo, y todas las mañanas rezo, no por obligación o rutina, sino por un profundo sentimiento de amor y gratitud por la increíble misericordia y gracia que he recibido. El peso de mis errores pasados ya no me pesa, porque sé que Jesús ha tomado esa carga sobre sí. Camino en una libertad y una paz que nunca pensé que fueran posibles, sabiendo que estoy completamente perdonada. Mi nuevo camino es uno de arrepentimiento, transformación y un compromiso de compartir el amor de Cristo con todas las personas que conozco. Dedico mis días a ayudar a los necesitados y a difundir el mensaje del amor y la salvación sin límites que solo se encuentran en Jesús. Para mí, la adoración ya no es solo un conjunto de rituales, se ha convertido en una manifestación del afecto más profundo de mi corazón por Dios. Ahora comprendo que el amor de Dios no tiene límites, trasciende todas las fronteras, culturas y errores pasados. No importa lo perdida que pueda sentirse una persona, no importa lo bajo que crea que ha caído, Jesús siempre está ahí, listo para rescatarla. Mi misión ahora es compartir ese amor y esa esperanza con tantas personas como sea posible. No se trata solo de palabras, se trata de vivir cada día como un reflejo de la gracia y la misericordia que me salvaron de las profundidades de la desesperación. Esta transformación no es un acontecimiento de una sola vez, es una renovación diaria, un nuevo comienzo continuo que acojo con los brazos abiertos. Es un llamado que seguiré por el resto de mi vida. Y a medida que continúo este viaje, estoy más segura que nunca de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.